El día de hoy quiero que me acompañes a recorrer uno de los capítulos más determinantes de nuestra historia reciente, el neoliberalismo. Más que un concepto económico, fue un modelo político y social que transformó la vida cotidiana de millones de mexicanos. Privatizaciones, apertura comercial, crisis económica y desigualdad que fueron solamente parte de su legado. Pero ¿de dónde surgió esta corriente y cómo llegó a marcar el rumbo de México? En este documental exploraremos su origen, su expansión global y sobre todo sus repercusiones en nuestro país. Hablar de neoliberalismo es hablar de una de las palabras más cargadas de nuestros tiempos. Para algunos representa modernidad, eficiencia y la apertura hacia el mundo globalizado, y para otros simboliza desigualdad, despojo y la erosión del papel social del Estado. Lo cierto es que el neoliberalismo no es solamente un concepto abstracto o un término de moda en la arena política, es una corriente económica y política que desde hace más de 4 décadas ha configurado la manera en que los países producen, comercian y gobiernan, pero también la forma en que las personas trabajan, consumen y entienden su relación con el Estado. El neoliberalismo no surgió de la nada ni se impuso de manera accidental. Fue el resultado de una larga discusión intelectual que comenzó en los años posteriores a la Gran Depresión y a la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo oscilaba entre modelos aparentemente opuestos. Por un lado, el socialismo, que prometía justicia social a través de un Estado fuerte, y por el otro, el keynesianismo, desarrollado por el economista británico John Maynard Keynes, que proponía un enfoque más equilibrado donde la intervención del Estado no debía eliminar al mercado, sino complementarlo. Según Keynes, en tiempos de crisis económica, el Estado debía estimular la demanda mediante inversión pública y gasto social, garantizando el empleo, estabilidad y crecimiento. Este modelo se convirtió en la base de los estados de bienestar occidentales durante la posguerra, asegurando niveles de vida más altos y una expansión económica sostenida. En este contexto, un grupo de pensadores comenzó a proponer un camino alternativo: devolver al mercado la centralidad en la organización de la vida económica, reducir la intervención gubernamental y liberar al capital de las ataduras estatales. Surgía así la semilla del neoliberalismo, que cuestionaba la intervención estatal generalizada defendida por el keynesianismo y apostaba por la libertad económica como motor del progreso. Pero más allá de los debates académicos, el neoliberalismo terminó por convertirse en una doctrina de poder. Con el tiempo, fue moldeando constituciones, tratados internacionales, políticas públicas y también imaginarios culturales. Hoy está presente en nuestras prácticas más cotidianas, en el precio de la canasta básica, en la forma en que accedemos a servicios de salud y educación, en la precarización del trabajo, en los productos que consumimos y hasta en la idea del éxito individual que nos transmiten los medios de comunicación. México no fue ajeno a esta corriente. La palabra neoliberalismo se volvió habitual en los discursos públicos, utilizada tanto por sus defensores como por sus detractores. Pero detrás del término se esconden decisiones históricas concretas, reformas, privatizaciones, tratados, promesas de modernización y también heridas sociales que aún no cierran. Antes de entender cómo y por qué México abrazó el neoliberalismo, es necesario recorrer el origen de esta corriente, identificar a sus pioneros y comprender las circunstancias históricas que le dieron fuerza en el mundo. Solo así podremos dimensionar la profundidad de sus repercusiones en nuestro país, tanto en lo económico como en lo político, lo cultural y lo social. En este recorrido no se trata únicamente de responder qué es el neoliberalismo, sino de comprender por qué se convirtió en la narrativa dominante del fin del siglo XX y por qué, a pesar de sus múltiples críticas, sigue marcando el pulso de nuestras vidas en pleno siglo XXI. A continuación te recomiendo la bibliografía, la fuente de información en la cual me he basado para crear el siguiente documental, que si bien no toda la información que verás a continuación ha sido proporcionada en su totalidad por estas obras, vale la pena señalar su importancia a la hora de proporcionar información valiosa y detallada para trabajar como obras base que comentaron este documental. En primer lugar está El neoliberalismo en América Latina, crisis, tendencias y alternativas, de José Valenzuela Feijó, y que fue publicado en el año 2009. También México, la disputa por la nación, publicado en 1996 por Cordera Rolando y Carlos Tello.
y Breve Historia del Neoliberalismo, escrito por David Harvey y publicado en el año del 2007. Te recomiendo ampliamente la lectura de estas obras si es que desearas profundizar en el tema. Sin más preámbulos, continuamos. El neoliberalismo no nació como un fenómeno político inmediato, sino como una reacción organizada y pensada ante los desafíos del siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial, gran parte del mundo occidental adoptó un modelo económico centrado en el Estado, lo que hoy llamamos el estado de bienestar. Este modelo buscaba garantizar el empleo, seguridad social, educación y salud como derechos universales, mientras promovía la intervención gubernamental para estabilizar la economía y proteger a los sectores más vulnerables. Sin embargo, no todos veían el intervencionismo estatal como una solución adecuada. Algunos intelectuales comenzaron a cuestionar la idea de que el Estado debía tener un rol central en la economía, argumentando que su exceso podía conducir a ineficiencia, burocracia y la limitación de la libertad individual. Entre ellos Friedrich Hayek y Milton Friedman, quienes se convirtieron en los principales referentes del pensamiento neoliberal. Hayek, con su obra Camino de Servidumbre, publicada en 1944, alertaba sobre los peligros del control estatal sobre la economía, sosteniendo que la planificación centralizada podía derivar en pérdida de libertad y en autoritarismo. Friedman, por su parte, fue un defensor incansable de los mercados libres y la mínima intervención del Estado, y desarrolló teorías sobre política monetaria que influirían décadas después en la toma de decisiones de gobiernos alrededor del mundo. En 1947, Friedrich Hayek fundó la Sociedad Mont Pelerin, un colectivo de economistas, historiadores, filósofos y pensadores políticos que compartían la convicción de que el liberalismo económico debía ser promovido frente al auge del keynesianismo y la expansión de los estados de bienestar. Este grupo no solo discutía teorías abstractas, buscaba difundir activamente sus ideas en universidades, medios y círculos de poder económico, sembrando las bases de lo que décadas después se conocería como el neoliberalismo. De hecho, dato curioso que de los 76 consejeros económicos con los que contaba el staff de campaña presidencial de Ronald Reagan en los Estados Unidos, 22 de ellos eran miembros oficiales de la Sociedad de Mont Pelerin. Pero ¿qué era lo que promovía este grupo y cuál era ese liberalismo económico que pregonaban? Acompáñame que a continuación lo descubriremos. El núcleo conceptual del neoliberalismo se puede resumir en tres pilares. Primacía del mercado, donde la economía se autorregula mejor cuando los actores participan libremente, sin intervenciones estatales excesivas. Privatización. Los bienes y servicios controlados por el Estado deberían transferirse a manos privadas para aumentar eficiencia y competencia. Desregularización y apertura comercial. Se busca eliminar barreras a la inversión, flexibilizar los mercados laborales y facilitar así el comercio internacional. Este bloque de ideas no solo representaba un cambio teórico, sino un nuevo paradigma sobre cómo organizar la sociedad y la economía. A diferencia de las propuestas socialdemócratas que priorizaban la igualdad y la protección social, el neoliberalismo enfatizaba la libertad económica como condición necesaria para el desarrollo y el progreso individual. Aunque en ese momento se mantenía principalmente en el ámbito académico y de debate intelectual, su potencial transformador era evidente. Estaba sembrando la semilla de una revolución económica y política que décadas después recorrería el mundo entero. A finales de los años 70 y principios de los años 80, el neoliberalismo dejó de ser un debate académico y comenzó a consolidarse como una doctrina de gobierno con impacto global. Durante décadas, los estados habían experimentado con la intervención estatal para garantizar estabilidad y crecimiento económico. Sin embargo, las décadas de bonanza post-Segunda Guerra Mundial comenzaron a enfrentar sus límites. La crisis del petróleo de 1973 y la posterior estagflación, una combinación de inflación alta y crecimiento económico estancado, que pusieron en evidencia de que los modelos keynesianos tradicionales no siempre podían resolver los problemas de las economías modernas. Fue en este contexto que líderes como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos implementaron reformas profundas que redefinirían la relación entre el Estado y el mercado. Thatcher, al asumir el poder en 1979, emprendió un programa de privatización masiva de empresas públicas, desregularización de sectores estratégicos y reducción del gasto social, convencida de que la eficiencia económica provenía del libre mercado y la iniciativa privada. Su lema "No hay alternativa"
reflejaba la convicción de que el mercado debía de ser el motor principal del desarrollo. Paralelamente, Reagan impulsó en Estados Unidos un proyecto similar: recortes fiscales a empresas y personas con altos ingresos, desregularización de la industria y apertura de mercados financieros. La idea era fomentar la inversión privada, aumentar la competitividad y estimular el crecimiento económico a través de la libertad de mercado, bajo la premisa de que la prosperidad generada por el capital beneficiaría eventualmente a toda la sociedad. Estas políticas, aunque diferentes en estilo y contexto, compartían un principio central: la reducción del papel del Estado en la economía y la confianza en que los mercados podían autorregularse mejor que cualquier planificación gubernamental. A nivel internacional, estas ideas se difundieron rápidamente a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que promovían reformas estructurales similares en América Latina, África y en Asia, ofreciendo créditos condicionados a la implementación de políticas neoliberales, la apertura comercial, privatizaciones y disciplina fiscal. Organismos responsables en gran parte de promover el neoliberalismo en México, como veremos más adelante. El auge del neoliberalismo global no solo tuvo consecuencias económicas, también transformó la política, la sociedad y la cultura, reforzó la ideología del individualismo, la competencia como valor central y la noción de que el éxito depende exclusivamente del esfuerzo personal, mientras que los estados pasaban a un papel más limitado, orientando a garantizar la estabilidad macroeconómica y proteger así la propiedad privada. De esta manera, lo que comenzó como un conjunto de teorías económicas defendidas por Hayek, Friedman y por otros intelectuales, se convirtió en una estrategia de poder global capaz de redefinir economías enteras y preparar el terreno para su llegada a América Latina y más adelante a México. Así que acompáñame a descubrir cómo fue que el neoliberalismo llegó a nuestro país. En México, el viaje hacia el neoliberalismo no fue espontáneo. Fue una respuesta forzada por crisis económicas y cambios globales. Durante décadas, el país había seguido un modelo de sustitución de importaciones basado en un Estado fuerte que promovía la industria nacional, controlaba precios y regulaba la economía con el objetivo de generar empleo y crecimiento interno. Este modelo funcionó durante la posguerra, especialmente en los años 50 y 60, cuando México experimentó lo que se llamó el milagro mexicano, un crecimiento sostenido y una estabilidad social relativa. Sin embargo, la década de los 70 y principios de los 80 trajeron turbulencias al país. La economía mexicana se vio afectada por la caída de los precios internacionales del petróleo, un aumento masivo de la deuda externa y la incapacidad de pagarla, lo que desató una profunda crisis en 1982. En este contexto, el país se vio obligado a replantear su modelo económico, buscando la aceptación y el apoyo de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. El entonces presidente de México, Miguel de la Madrid, quien fungió en el cargo de 1982 a 1988, fue quien introdujo las primeras reformas neoliberales en México. Su gobierno implementó políticas de ajuste estructural, reduciendo el gasto público, promoviendo la apertura al comercio internacional y sentando las bases para la privatización de empresas estatales. Estas medidas, aunque controversiales, buscaban estabilizar la economía y recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros. Sin embargo, el principal responsable de llevar las prácticas neoliberales al máximo en el país fue el sucesor de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari. Así que a continuación te muestro cómo fue que Carlos Salinas llevó las prácticas neoliberales a un nivel extremo en México. Continuamos. El proceso se consolidó con Carlos Salinas de Gortari entre 1988 y 1994. Bajo su administración se aceleraron las privatizaciones de empresas públicas, se promovió la inversión extranjera directa y se firmó en 1994 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, integrando la economía mexicana a un mercado continental con Estados Unidos y Canadá. Salinas defendía que la apertura y modernización económica transformarían a México en un país competitivo y globalizado. Más de 1000 empresas públicas pasaron a manos privadas en esos años, entre ellas algunas de las más estratégicas para la nación: Teléfonos de México, entregada a un grupo encabezado por Carlos Slim, aerolíneas como Mexicana de Aviación, bancos y aseguradoras que hasta entonces eran propiedad del Estado, e incluso parte de la industria siderúrgica y minera.
En total se calcula que el gobierno recaudó alrededor de 23 mil millones de dólares en este proceso, aunque en condiciones muchas veces cuestionadas por la falta de transparencia, la concentración en pocos grupos empresariales y los precios de remate. Sin embargo, el cambio no se limitó a las ventas de las empresas. Con Salinas también se promovió la inversión extranjera directa, se desmantelaron subsidios agrícolas tradicionales y se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esto en 1994, integrando a México a un mercado continental junto a los Estados Unidos y Canadá. El discurso oficial hablaba de modernización, apertura y crecimiento, pero la realidad para millones de mexicanos fue distinta. La desigualdad aumentó, el campo se debilitó y una parte importante de la riqueza nacional pasó a manos de unas cuantas élites empresariales. El neoliberalismo de Salinas no fue solo un modelo económico, fue un rediseño completo de todo el país, del Estado como dueño de empresas estratégicas, al Estado como simple árbitro del mercado. Para muchos, este sexenio fue el inicio de la gran fractura social y económica que aún persiste hoy en día en México. Durante la presidencia de Ernesto Zedillo en 1994 y hasta el año 2000, el neoliberalismo mexicano enfrentó su primera gran prueba de estabilidad. Su gobierno tuvo que lidiar con la crisis del peso en 1994, la falta de reservas internacionales que causaron una devaluación del peso contra el dólar conocida internacionalmente como el efecto tequila. Este término se utilizó para describir el impacto devastador que tuvo la devaluación del peso mexicano en diciembre de 1994, la cual rápidamente se propagó hacia otros mercados emergentes de América Latina y hasta Asia, generando un efecto dominó en la economía global. 1994 fue el último año del sexenio de Salinas, quien, siguiendo la tradición del PRI en cada año de elecciones, inició un increíblemente alto gasto gubernamental en obras públicas, lo cual se tradujo en un déficit histórico. La crisis que se desató en México fue provocada en buena medida por la opacidad del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, creando desequilibrios insostenibles, déficits fiscales, comerciales y de cuenta corriente, financiados con deuda interna, denominada en moneda nacional, los famosos CETES, y sobre todo a través de tesobonos. Estos bonos eran deuda a corto plazo que se compraba y se vendía en pesos, pero se pagaba en dólares, cubriendo a los inversores ante una eventual devaluación. México experimentó prácticas bancarias no reguladas que permitieron la obtención de créditos en acceso que luego fueron de difícil recuperación. Algunos miembros de la familia de Salinas fueron acusados de transacciones ilícitas. Su hermano Raúl Salinas fue enjuiciado e encarcelado. La crisis se originó no solo en el contexto económico, sino también político y social muy delicado. El levantamiento zapatista en Chiapas, el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, la fuga de capitales, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, y creciente dependencia del financiamiento externo. El peso estaba sobrevaluado y el país había acumulado una gran deuda a corto plazo denominada en dólares. Cuando el nuevo gobierno decidió devaluar la moneda, los inversionistas internacionales perdieron confianza y retiraron sus capitales de forma masiva, provocando una caída abrupta en las reservas internacionales y una recesión inmediata. Cuando los inversionistas comenzaron a percibir que el peso estaba sobrevaluado y que las reservas internacionales del Banco de México disminuían de forma alarmante, se desató una fuga masiva de capitales. El efecto tequila puso en evidencia las fragilidades del modelo neoliberal implementado desde los 80, una economía demasiado expuesta a los movimientos del capital extranjero, con escasas defensas internas y una política de apertura que no había fortalecido suficientemente al mercado interno. La respuesta fue un millonario rescate financiero impulsado por los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, que otorgaron un paquete de ayuda de más de 50 mil millones de dólares a México, a cambio de profundizar aún más las políticas de ajuste estructural, austeridad y disciplina fiscal. La presión fue insostenible. Para evitar un colapso total, el gobierno se vio obligado a liberar el tipo de cambio, provocando una abrupta devaluación del peso frente al dólar. Esto encareció la deuda externa, disparó la inflación y generó un efecto dominó en otros mercados emergentes, consolidando el término del efecto tequila como un símbolo de la vulnerabilidad de las economías abiertas y dependientes del capital extranjero. Aunque México logró estabilizarse y recuperar la confianza de los mercados internacionales, el costo social fue bastante alto: aumento de la pobreza, desempleo, pérdida de poder adquisitivo y mayores niveles de desigualdad.
El efecto tequila se convirtió en un recordatorio de que la promesa neoliberal de crecimiento sostenido y estabilidad dependía en gran medida de la confianza de los inversionistas y del acceso al capital externo, más que del fortalecimiento de la economía nacional. De esta manera, entre De la Madrid, Salinas y Zedillo, México transitó de un Estado centralizado y protector a uno orientado al mercado, con apertura comercial, privatizaciones, disciplina fiscal y una mayor exposición a las dinámicas de la economía global. Este cambio estructural no solo transformó la economía, sino también la política, la sociedad y la cultura del país, dejando consecuencias que aún el día de hoy son visibles. El neoliberalismo no solo transformó la economía mexicana, sus efectos se extendieron a la política, la sociedad y la cultura, dejando un legado complejo y en muchos casos contradictorio. Para comprenderlo, es necesario examinar cada dimensión por separado, aunque todas estén estrechamente interconectadas. Una de las consecuencias más visibles del modelo neoliberal fue la privatización de más de 1,000 empresas estatales, incluyendo Telmex, los bancos nacionales, siderúrgicas y aerolíneas. La justificación oficial era que estas medidas aumentarían la eficiencia, reducirían la corrupción y atraerían inversión privada. Si bien algunos sectores lograron modernizarse, muchas privatizaciones generaron concentración de riqueza en unos pocos actores económicos, fomentando oligopolios y aumentando la desigualdad. Hemos puesto a la venta empresas de un Estado muy propietario para apoyar las obras de beneficio social que realiza un Estado cada vez más justo y solidario. El país también experimentó un incremento notable en la inversión extranjera directa, impulsada por la apertura de mercados y la firma de tratados como el TLCAN. Esto permitió la llegada de capital, tecnología y empleo de ciertas regiones y sectores, especialmente manufactura y la exportación. Sin embargo, el crecimiento económico resultante fue desigual, con beneficios concentrados en áreas urbanas e industriales, mientras que el campo y comunidades marginadas quedaron rezagadas. Otro efecto económico fue la flexibilización laboral, también llamada precarización del trabajo. Las reformas buscaban adaptarse a la competitividad global, pero esto implicó mayor temporalidad, contratos más inseguros y reducción de beneficios laborales, afectando la estabilidad económica de las familias mexicanas y aumentando así la informalidad. El neoliberalismo implicó un debate profundo sobre el papel del Estado. Las reformas limitaron la capacidad del gobierno para intervenir directamente en la economía, debilitando el modelo presidencialista que había caracterizado a México durante décadas. En paralelo, surgieron nuevas instituciones de regulación financiera y política económica diseñadas para garantizar disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica, pero también para cumplir criterios de organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial. A nivel político, el neoliberalismo facilitó un reacomodo del sistema electoral y de poder. La necesidad de legitimar las reformas y cumplir estándares internacionales llevó a una apertura gradual del sistema, fortaleciendo la participación de partidos opositores y promoviendo así mecanismos de rendición de cuentas. Sin embargo, críticos señalan que este cambio fue parcial y que la centralización del poder no desapareció completamente, más bien se transformó y se subordinó a la lógica del mercado. Las reformas neoliberales tuvieron un impacto profundo en la estructura social del país. La reducción del gasto público y los programas sociales debilitó parcialmente el estado de bienestar, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Educación, salud y subsidios fueron recortados, mientras que la protección laboral disminuyó. Esto incrementó la desigualdad social, generando brechas económicas y regionales más marcadas. En paralelo, la expansión del modelo neoliberal coincidió con fenómenos de migración interna y externa, ya que muchas personas del campo y de regiones marginadas buscaron oportunidades en ciudades o incluso en el extranjero, alimentando nuevas dinámicas sociales y tensiones urbanas. El neoliberalismo también promovió una transformación cultural. La apertura de mercados y globalización impulsaron la penetración de marcas internacionales, productos importados y estilos de vida aspiracionales, reforzando la noción de que el éxito individual está ligado al consumo y a la competitividad.
Esto generó un cambio en la percepción del trabajo, la movilidad social y los valores colectivos, promoviendo la meritocracia como ideal social, aunque en un contexto de desigualdad estructural. Desde la perspectiva crítica, algunos estudios señalan que el neoliberalismo no solo reconfiguró la economía y la política, sino que también transformó la forma de pensar de la sociedad mexicana, creando un imaginario en el que el mercado define prioridades y necesidades, incluso en ámbitos tan sensibles como la educación, la salud y la seguridad social. Académicos críticos destacan que, si bien el modelo logró estabilizar la economía y modernizar ciertos sectores, generó desigualdad persistente, pérdida de empleo estable y debilitamiento del Estado como garante de los derechos sociales. Defensores del neoliberalismo argumentan que sin estas reformas, México no habría podido integrarse a la economía global, atraer inversión extranjera ni crear infraestructura industrial competitiva. Para los ciudadanos, el neoliberalismo implicó oportunidades limitadas, precarización laboral y erosión de redes de apoyo estatal, mientras que para un pequeño sector representó el acceso al capital y crecimiento económico. En conjunto, estas consecuencias muestran que el neoliberalismo en México fue una transformación estructural muy profunda que reconfiguró la economía, la política, la sociedad y la cultura. Sus efectos positivos y negativos coexistieron, generando un país más integrado al mundo, pero también más desigual y fragmentado. Acompáñame a ver cómo es que esta reconfiguración económica, política, social y cultural sigue vigente incluso hasta el día de hoy. Aunque los gobiernos posteriores a la era neoliberal han criticado o intentado matizar el modelo, muchas de sus bases siguen vigentes y continúan condicionando la economía mexicana. La apertura comercial, la dependencia de la inversión extranjera y la centralidad del libre mercado siguen definiendo gran parte de la política económica y de la toma de decisiones estratégicas. Sectores claves como la manufactura, la exportación de bienes agrícolas y la industria tecnológica operan dentro de los parámetros diseñados durante décadas neoliberales, mientras que la integración de México a cadenas de valor globales permanece como pilar estructural de su economía. Al mismo tiempo, las secuelas del modelo son persistentes y profundas. La desigualdad social sigue siendo uno de los problemas estructurales más complejos del país, aunque ciertos indicadores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto o el crecimiento de exportaciones muestran avances, la distribución de la riqueza permanece concentrada, favoreciendo a grupos económicos específicos y a grandes corporaciones, mientras que millones de mexicanos permanecen en condiciones de vulnerabilidad. Las brechas regionales se acentúan, con el norte y áreas metropolitanas más industrializadas beneficiándose de la inversión y el sur y el sureste del país rezagados, evidenciando la persistencia de desigualdades históricas. La precarización laboral es otro efecto duradero. Los contratos temporales, la informalidad y la falta de seguridad social se han mantenido incluso en sectores formalmente industrializados. Esto refleja una de las tensiones centrales del modelo neoliberal. Si bien promueve competitividad y eficiencia, lo hace a costa de la estabilidad laboral y la protección social. La dependencia de capital extranjero y de la inversión extranjera también expone a México a crisis externas, como se evidenció durante la recesión global del 2008 y la pandemia del COVID-19, donde la vulnerabilidad estructural del país quedó en el primer plano. En el plano político, el neoliberalismo continúa siendo un referente de debate intenso y polarizado. En el discurso actual, se presenta como la causa de problemas históricos: pobreza, corrupción, desigualdad, privatizaciones y pérdida del Estado como garante de los derechos. Sin embargo, su legado está profundamente arraigado. Muchas instituciones, prácticas económicas y estructuras de mercado siguen funcionando sobre principios neoliberales, como la apertura comercial, la disciplina fiscal y la competitividad global, generando una tensión entre la crítica ideológica y la realidad económica que no puede ignorarse. El impacto social y cultural también es significativo. La penetración de la cultura del consumo globalizado continúa moldeando hábitos, aspiraciones y valores. La competencia individual, la meritocracia como ideal social y la centralidad del éxito ligado al consumo son herencias neoliberales que condicionan la forma en que los mexicanos perciben la movilidad social y el progreso personal. A nivel educativo, la orientación hacia la eficiencia y la preparación para el mercado laboral refleja la influencia de una lógica que prioriza el capital humano como instrumento económico más que como derecho social.
Diversos estudios y análisis críticos destacan que mientras el neoliberalismo promovió la modernización, apertura económica, también generó mucha vulnerabilidad social, debilitando redes de protección comunitarias y públicas, aumentando la desigualdad y limitando el acceso a servicios básicos de calidad. Algunos académicos señalan que esta dualidad ha creado un país más integrado al comercio global, pero con tensiones internas profundas que todavía condicionan políticas públicas y las decisiones económicas del país. En resumen, el neoliberalismo sigue siendo una estructura económica, política y cultural dominante en México, con un legado mixto. Permitió inserción en la economía global, atracción de inversión y ciertos niveles de crecimiento, pero también provocó desigualdad persistente, precarización laboral y un Estado con menos capacidad para garantizar el bienestar social pleno. Aunque el debate político contemporáneo busca matizar, corregir o incluso revertir algunas de estas políticas, la realidad demuestra que una economía mexicana completamente desligada del neoliberalismo es hoy prácticamente impensable. Su huella está presente en el funcionamiento del país, en la mentalidad social y en la forma en que la sociedad mexicana entiende su relación con el Estado, la economía y el mundo. El neoliberalismo fue mucho más que una receta económica. Significó una transformación estructural en la manera en que los países se relacionan con el mercado, cómo se organizan políticamente y cómo los ciudadanos perciben y ejercen sus derechos frente al Estado. Su ascenso global, consolidado por líderes como Thatcher y Reagan, mostró que las ideas económicas podían convertirse en herramientas de poder capaces de reconfigurar sociedades enteras, redefiniendo no solo las políticas públicas, sino también los valores culturales y sociales. En México, el neoliberalismo marcó un ciclo histórico basado en la sustitución de importaciones y un Estado centralizador, y abrió un nuevo capítulo caracterizado por la apertura comercial, las privatizaciones, inversión extranjera y disciplina fiscal. Los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo fueron responsables de implementar y consolidar estas transformaciones, cada uno enfrentando crisis y desafíos que demostraron tanto las fortalezas como las limitaciones de este modelo. Las consecuencias fueron profundas y multidimensionales. En lo económico, se generó crecimiento y modernización en ciertos sectores, pero también concentración de riqueza, desigualdad y precarización laboral. En lo político, el modelo debilitó el poder central del Estado, promovió una apertura electoral parcial y subordinó la política nacional a las exigencias de los mercados globales. Socialmente, recortes en educación, salud y programas de apoyo afectaron especialmente a los más vulnerables, mientras que culturalmente se consolidó una visión del éxito vinculada al consumo y a la competitividad individual. Hoy, aunque el discurso político busque matizar o incluso criticar al neoliberalismo, muchas de sus estructuras dinámicas siguen vigentes. La apertura comercial, la integración a mercados globales y la centralidad del capital privado continúan condicionando decisiones económicas y sociales. Comprender el neoliberalismo implica reconocer que no solo es un conjunto de políticas y medidas económicas, sino un proceso histórico que transforma las formas en que las sociedades organizan la producción, distribuyen recursos y construyen relaciones de poder. En México, su impacto sigue presente en la vida cotidiana, en el empleo, en la educación, en la cultura del consumo y en la manera en que las personas se relacionan con el Estado y entre sí. Reflexionar sobre este legado no es solo un ejercicio académico, sino también un paso necesario para imaginar alternativas, evaluar decisiones futuras y entender los desafíos que enfrenta México en el siglo XXI. El neoliberalismo, con todas sus contradicciones, aún no ha sido superado. Sigue siendo un factor central para comprender nuestro presente y proyectar así nuestro propio futuro. Si te ha gustado este mini documental, te invito a darle like y suscribirte a mi canal para estar atento al próximo video en esta nueva serie de mini documentales que hemos comenzado para ti. No te olvides de compartir y darle clic en las notificaciones. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos en la próxima entrega.